El teorema de Bolzano. Si has llegado a un curso de análisis o cálculo, no tengo la menor duda de que te has encontrado con él. Es uno de esos pilares elegantes y obvios de la matemática, tan fundamental que a menudo lo usamos sin pensar, ¿verdad? Nos asegura que si dibujamos una línea continua de un punto a otro, sin levantar el lápiz, debemos pasar por todos los puntos intermedios. Sí, Bonnie, ya sé. Te parece de sentido común. Y tenés razón, pero en matemática, el sentido común debe ser probado. ¿Y el hombre que nos dio la primera demostración rigurosa de esta idea? Bueno, su vida fue cualquier cosa menos continua. Estuvo llena de rupturas abruptas, silencios forzados y una tragedia intelectual que aún resuena. History's a puzzle with numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. En el episodio de hoy, Bernard Bolzano. Hola a todos. Soy su profesora de Historia de la Matemática. Y este es mi asistente de cátedra, Bonnie. Hoy no vamos a resolver ecuaciones, vamos a hacer algo mucho más importante. Vamos a rescatar al hombre detrás del teorema. Muchos de mis estudiantes conocen el teorema de Bolzano, pero no saben nada de Bernard Bolzano. ¿Y qué historias se están perdiendo? La vida de Bernardus Placidus John Nepomuk Bolzano es la historia trágica de un polímata, un sacerdote católico devoto, un filósofo brillante, un lógico pionero y un reformador social. Pero sobre todo, fue un hombre que vivió bajo una tensión insoportable, su búsqueda incansable de la verdad y el miedo que esa verdad inspiraba en el represivo imperio austríaco. Fue un hombre que ascendió a la fama en Praga solo para ser derribado y silenciado por el Estado. Pasó décadas en un exilio interno, produciendo sus obras maestras en secreto, para finalmente morir casi ignorado por la misma comunidad que una vez había cautivado. Y lo más increíble, Bonnie, la mente de este hombre exploró las paradojas del infinito, mientras su cuerpo apenas se movió. Nació, estudió, enseñó, fue exiliado y murió en un círculo geográfico increíblemente pequeño de Bohemia. Su vida fue un confinamiento físico, pero su mente era libre. ¿Listos para conocerlo? ¡Vamos a Praga! Bernard Bolzano nació aquí, en la Praga de 1781. Era la capital del reino de Bohemia. Su herencia ya marcaba una dualidad. Su padre era un comerciante de arte italiano y su madre la hija de un comerciante de habla alemana. Así que creció en este hogar que mezclaba una devota piedad católica con un profundo humanismo. Su padre, por ejemplo, fue una de las fuerzas impulsoras para fundar un orfanato en la ciudad. Imagina el impacto de esa caridad activa en el joven Bernard. Pero la vida de Bolzano estuvo marcada por la tragedia desde el primer día. La fragilidad física fue su sombra constante. Fue el cuarto de 12 hijos. ¿Sabes cuántos sobrevivieron hasta la edad adulta, Bonnie? Solo 2. Bernard y su hermano Johann. 12 hijos y solo 2 llegaron a ser adultos. Desde niño Bernard sufrió de problemas respiratorios crónicos, una dolencia pulmonar, que lo acompañaría cada día de su vida y que finalmente sería la causa de su muerte. Esta salud delicada dictaría el ritmo de toda su existencia. Entre 1791 y 1796 asistió al gimnasio piarista, y esta elección fue decisiva. Los piaristas eran una orden de enseñanza católica, pero no eran comunes. Añadían un cuarto voto religioso a los 3 habituales, una dedicación especial a la educación de la juventud. Fue aquí donde Bolzano se convenció de que la ética y la educación eran inseparables. Toda su futura carrera se basaría en esta idea.
En 1796, con 15 años, ingresó en la Universidad de Praga, y aquí su intelecto explotó. Se encontró dividido entre los tres grandes amores de su vida, la filosofía, la matemática y la teología. Pero él no veía conflicto. Para él eran solo diferentes lenguajes para describir la misma verdad. Fue aquí donde acuñó una de sus máximas, una que siempre repito a mis alumnos, y a ti, Bonnie. Un matemático débil nunca se convertirá en un filósofo fuerte. ¡Qué frase! Él buscaba usar el rigor y la certeza del análisis matemático para clarificar las verdades de la filosofía y la teología. Su formación culminó en un doble logro que selló su destino. En 1804 obtuvo su doctorado en matemática y un año después, en 1805, fue ordenado sacerdote católico. El doctor Bolzano era ahora el padre Bolzano. Tenía su vocación dual y estaba listo para cambiar el mundo, o al menos Praga. Y vaya si lo intentó. Inmediatamente después de su ordenación, fue nombrado profesor en su querida Universidad de Praga. Obtuvo la cátedra de Estudios Religiosos. Este puesto tenía una obligación muy específica: impartir discursos de edificación a los estudiantes los domingos. Y en paralelo, fue nombrado predicador aquí, en la iglesia del Santísimo Salvador, justo en la entrada del famoso Puente de Carlos. Bolzano usó esta doble plataforma, la cátedra y el púlpito, para desatar una revolución. Se alejó del dogma árido y en su lugar abogó por un catolicismo racional y, lo que es más peligroso, por audaces reformas sociales. Sus sermones eran eléctricos. Hablaba del bien común, de cómo el trabajo agotador y las condiciones insalubres de las clases trabajadoras acortaban sus vidas. Él predicaba un utilitarismo cristiano, resumido en sus máximas: promover el bien común y ser feliz y hacer feliz, ese es nuestro destino. ¿Te imaginas, Bonnie, en la represiva era de Metternich, un sacerdote en la iglesia más importante de Praga, diciéndole a la élite y a los estudiantes que el orden social era injusto? El resultado fue un éxito arrollador. Bolzano se convirtió en la figura más popular e influyente de Praga. Los estudiantes lo adoraban, la élite intelectual lo seguía, y aunque escribía en alemán, sus ideas resonaron profundamente en el emergente movimiento nacional checo. Y ahí, Bonnie, estuvo su crimen. No fueron sus ideas por sí solas las que provocaron su caída, fue el éxito de esas ideas. Las fuentes son explícitas. El éxito fue tan grande que llegó hasta Viena. En la Europa reaccionaria de Metternich, un sacerdote liberal, carismático, que enseñaba reformas sociales a la futura generación de líderes, no era un profesor, era una amenaza existencial para el Estado. Su popularidad fue su sentencia de muerte. El 24 de diciembre de 1819, en plena Nochebuena, la carrera pública de Bernard Bolzano terminó. Fue destituido de su cátedra por orden imperial. La acusación formal fue herejía, pero la acusación real, la que revelaba el verdadero miedo del Estado, era que Bolzano había presentado públicamente y en un lugar sagrado principios que ponían en peligro la paz del Estado. Lo que siguió fue un calvario de años conocido como el Asunto Bolzano. Fue puesto bajo vigilancia policial y se le prohibió estrictamente enseñar y publicar en todo el Imperio austríaco. Sus obras, puestas en el índice de libros prohibidos. Solo se salvó de la prisión eclesiástica por dos razones. Primero, su impecable alta reputación humana y el apoyo de amigos influyentes. Y segundo, porque demostró ser intelectualmente superior a sus jueces durante los interrogatorios. Pero el resultado fue el silenciamiento total. A los 38 años, el intelectual más brillante de Praga se había convertido en un paria político. Silenciado y vigilado en Praga, Bolzano aceptó la invitación de su amigo Joseph Hoffmann,
desde 1823 hasta 1841, pasó la mayor parte de su vida en secreto, escondido en la finca de su amigo en el pequeño pueblo de Těskovůz, en el sur de Bohemia. Y aquí, Bonnie, ocurre la ironía central de la vida de Bolzano. El régimen de Metternich intentó borrarlo de la vida pública, y al hacerlo, le dieron inadvertidamente el único regalo que un erudito de su magnitud necesitaba: casi 20 años de tiempo de estudio ininterrumpido. Lejos de ser estéril, su reclusión en Těskovůz fue la etapa más fructífera de su vida. Fue aquí, en este exilio forzado en el campo, donde escribió sus obras magnas, su tratado Atanasia, sobre la inmortalidad del alma, su tratado de la ciencia de la religión y su obra monumental de lógica y epistemología, el Wissenschaftslehre, o teoría de la ciencia. La represión política, diseñada para destruirlo, fue el catalizador de su inmortalidad intelectual. El Estado silenció su voz pública, así que él se dedicó a construir los fundamentos de la lógica y el análisis modernos para la posteridad. ¿Y qué hay de su teorema? Bueno, el impulso para eso vino antes, pero nos dice todo sobre su mente. Como mi objetivo hoy es centrarnos en su vida, solo mencionaré su obra matemática en este contexto. En 1817, antes de su destitución, cuando aún era el profesor estrella de Praga, publicó una obra llamada Una prueba pura analítica. En ella dio la primera prueba rigurosa de lo que llamamos el teorema de Bolzano. Pero miren el título, Prueba pura analítica. Él quería una prueba libre de la intuición geométrica, basada solo en la lógica y el análisis. ¿Ven la conexión? El mismo impulso que lo llevó a buscar una prueba analítica pura en la matemática fue el que lo llevó a buscar un catolicismo racional en la teología. En ambos casos, su búsqueda de fundamentos lógicos y rigurosos fue revolucionaria, y en el caso de la teología, como vimos, fue políticamente peligrosa. En 1841, después de la muerte de sus anfitriones en Těskovůz, Bolzano regresó a Praga. Tenía 60 años. Vivió sus últimos años en la casa de su hermano Johann. Se le seguía prohibiendo cualquier participación pública, pero se mantenía activo en círculos privados, especialmente en la Real Sociedad de Ciencias de Bohemia. Y aquí llegamos a la escena final. El epílogo trágico que encapsula toda su vida. Estamos en 1848, el año de las revoluciones. Europa está ardiendo, irónicamente, con muchas de las ideas liberales que Bolzano había defendido y por las que había sido castigado. Ese año, un Bolzano anciano y enfermo, atormentado por su dolencia pulmonar, se presentó ante la sección de Filosofía y Matemática Pura de la Sociedad de Ciencias. Lo hizo 2 veces, en febrero y en noviembre. Iba a leer extractos de su última gran obra, un manuscrito que exploraba un concepto que definiría la matemática del siguiente siglo: paradojas del infinito. Las crónicas de esos eventos registran un detalle devastador. Durante esas lecturas, no había ni un solo matemático en la audiencia. Nada, una sala vacía. El profeta del infinito, ignorado por completo. Semanas después de esa última lectura, el 18 de diciembre de 1848, Bernard Bolzano murió en Praga. Tenía 67 años. La causa oficial, su dolencia pulmonar, la enfermedad respiratoria crónica que lo había perseguido desde que era un niño. Fue enterrado unos días después en el cementerio de Olszany, donde su tumba aún se puede encontrar. La próxima vez que vean este teorema en un libro de texto, no piensen solo en una línea continua. Piensen en la vida fracturada del hombre que le dio nombre. Piensen en el sacerdote que creía en la razón, en el reformador que fue silenciado por su éxito, y en el genio que le habló del infinito a una sala vacía. Piensen en Bernard Bolzano. Vale la pena recordarlo. Gracias por acompañarnos.
y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos pronto para develar la apasionante vida de otro ícono de la matemática. Numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Algebra's magic, letters and signs, solving mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So multi